Buenos días, alumnos. El día de hoy iniciamos con nuestra materia de temas selectos de química en la sesión número 3, retomando el balanceo redox. Ya estuvimos trabajando con el balanceo redox de manera indirecta porque iniciamos calculando los números de oxidación. Recordar que el balanceo redox se fundamenta en la reducción y en la oxidación de los átomos que tenemos en una reacción química. ¿Esto qué significa o en qué se fundamenta? Se fundamenta en el hecho de que va a haber un incremento en el número de oxidación de algunos elementos y que este tiene que ser igual a la disminución del número de oxidación de otros. Entonces, siempre tiene que haber un balanceo. Decimos que un átomo se oxida cuando pierde electrones, es decir, que al perder electrones se hace más grande su número de oxidación. Y un átomo se reduce porque hay una ganancia de electrones y como los electrones son negativos, hay una disminución del número de oxidación. Si nosotros lo viéramos en una línea recta, la oxidación es una pérdida de electrones que tiene como resultado el incremento del número de oxidación y en cambio la reducción es una ganancia de electrones que tiene como resultado una disminución del número de oxidación. Bueno, y vamos a recapitular un poquito con los números de oxidación que ya estuvimos trabajando en las otras sesiones anteriores. Recordar nada más que la suma de todos los compuestos tiene que darme 0, que los elementos en estado fundamental, es decir, cuando están solos, también vale 0, que el hidrógeno vale más menos 1 dependiendo de su posición, que el oxígeno vale menos 2, a excepción del peróxido de hidrógeno, que valdría menos 1, que las familias 1, 2 y 3, sus números de oxidación corresponden a su número de la familia. Como el sodio, que está en la familia 1, pues valdría más 1, el berilio, que está en la familia 2, valdría más 2, y el aluminio, que está en la familia 3, valdría más 3. Entonces, bueno, pues vamos a practicar con esta reacción química, que es la reacción química del ácido nítrico con estaño y agua. Paso número 1, ubicamos elementos solos. Aquí el estaño está solo, entonces su número de oxidación es 0. No tenemos otro elemento solo. Ahora vemos los hidrógenos. Como está el ácido nítrico, su número de oxidación es más 1. Aquí en el agua también el hidrógeno es más 1. Aquí en este ácido más 1 y ya no tenemos hidrógenos. Ahora vemos los oxígenos. El oxígeno en este caso sería menos 2, no hay peróxido de hidrógeno. Aquí menos 2, aquí menos 2 y en el óxido nítrico aquí menos 2. Ahora vamos a recordar que compuestos binarios, la carga neta del compuesto tiene que ser 0. En este caso, en el óxido nítrico, tenemos que buscar un número que me dé igual a 0. Es muy obvio que sería más 2. No tenemos otro compuesto binario. Ahora pasaríamos a hacer las operaciones para obtener los números de oxidación de los elementos intermedios de compuestos ternarios. En este caso, en el ácido nítrico, tengo que hacer la multiplicación. Menos 2 por 3 me da menos 6. No hay ningún átomo, nada más hay un átomo de hidrógeno, entonces bajamos el más 1 y tengo que buscar un número que es sumado o restado, más bien es sumado, tiene que ser positivo, me dé igual a 0. Entonces aquí el número sería 5. Entonces aquí el nitrógeno está trabajando con 5. Ya tenemos estos números de oxidación, ya no hay ningún problema, pasamos al del estaño. En el del estaño hago la multiplicación del oxígeno, menos 2 por 3 me da menos 6. 1 por 2 me da más 2. Y tengo que buscar un número que sumado me dé 0. Obviamente este número sería más 4. Así ya tengo todos los números de oxidación de todos los elementos que forman mi compuesto. Es bien importante que tengamos todo esto porque con base en estos números de oxidación nosotros vamos a identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Cuando nosotros tenemos que ver qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, nos tenemos que fijar en estos números de oxidación para ver qué elemento cambió su número de oxidación. Si se fijan, aquí el estaño estaba en 0 y pasó a más 4, se está oxidando. Y el nitrógeno, que estaba en más 5, pasó a más 2, se está reduciendo. Por lo tanto, vamos a hacer las reacciones, las semirreacciones. Esas semirreacciones son las siguientes. Nitrógeno pasa de 5 a más 2, se reduce 3 electrones.
estaño pasa de 0 a +4, se oxida 4 electrones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos de cumplir con la ley en donde los elementos, la oxidación y la reducción tienen que tener una correspondencia? Lo que vamos a hacer es cruzar. 3 electrones del nitrógeno lo cruzamos y lo ponemos en el estaño. Y 4 del estaño lo cruzamos y lo ponemos en el nitrógeno. Estos dos van a ser mis coeficientes estequiométricos que me van a servir para balancear la reacción. Ahora bien, escribimos otra vez la reacción química. Esta reacción química nos va a permitir pues balancear correctamente. Lo que sería balancear por tanteo, pero ponemos nuestros coeficientes estequiométricos. Vamos a ver por aquí, en las semireacciones habíamos quedado que para el nitrógeno teníamos que tener un 4 y para el estaño teníamos que poner un 3. Entonces, inmediatamente ponemos un 4 en el nitrógeno, un 4 en el nitrógeno, un 3 en el estaño, un 3 en el estaño. Ya hacemos cómo realizamos el procedimiento en el tanteo. Tenemos 4 nitrógenos, 3 estaños y empezamos a cuantificar los hidrógenos. Si te fijas aquí, en cuanto a los hidrógenos, tengo 4 hidrógenos, más 2 son 6 hidrógenos, 3 por 2 son 6 hidrógenos. Tenemos también balanceados los hidrógenos. Y por último, los oxígenos, siempre hasta el final los oxígenos. ¿Por qué? Porque los oxígenos a veces tienen que estar en varios compuestos de la reacción. 4 por 3 son 12, más 1, 13 oxígenos. Y aquí tengo 3 por 3, 9, más 4, 13. Es decir, que la reacción química pues ya estaría balanceada, ya no sería necesario poner ningún coeficiente estequiométrico en esta molécula de agua, sería nada más lo mismo, ponerle un 1, pero entonces mi reacción química ya estaría balanceada. Entonces, recapitulando, pues los pasos para el balanceo por el método redox son los siguientes: obtener el número de oxidación de todos los elementos, determinar qué elementos cambian su número de oxidación, escribir las semireacciones de los elementos que cambian de número de oxidación, identificando el elemento que se oxida y el elemento que se reduce, recordando que el elemento que se oxida es aquel que aumenta su número de oxidación y el elemento que se reduce es aquel que disminuye su número de oxidación, cruzar los electrones que se oxidan y los electrones que se reducen, y al final, el paso número 6, colocar en la reacción original los coeficientes que nos ayudarán a balancear por el método de tanteo.